Hola, bienvenidos. Continuamos en esta oportunidad con el análisis del tomo 9 de la colección Historia Integral Argentina del Centro Editor de América Latina, denominado Etapa Final de una Experiencia. Un gusto estar acá. Esta vez con dos artículos. Uno de carácter general sobre la experiencia peronista en el poder, una crónica sumaria, y otro importante artículo sobre la nacionalización de los ferrocarriles. Y es muy interesante cómo se conectan, ¿no? Porque los textos de hoy nos proponen un viaje a un periodo de transformaciones muy profundas. Totalmente. Por un lado tenés el gran proyecto político, esa búsqueda de independencia económica, la justicia social, y por otro un caso que es, bueno, quizás el símbolo más potente de toda esa era, los ferrocarriles, la columna vertebral de un proyecto de nación como dice el texto. O quizás su jaula de acero, ¿no? Depende de cómo se lo mire. Entonces, esa crónica del periodo 46 al 55, una de las primeras definiciones que aparece es la de democracia autoritaria de masas. Que es una frase que choca un poco. Sí, porque une dos conceptos que parecen opuestos y plantea un objetivo central: recuperar la independencia económica. Pero, y acá está lo interesante, sin una modificación drástica de las estructuras de fondo. Y bueno, ahí está el nudo de toda la cuestión, la viabilidad de ese modelo. El corazón del proyecto, o sea, la redistribución del ingreso, fue posible gracias a una coyuntura internacional que fue única. La posguerra. Exacto, muy favorable para la Argentina. El mundo necesitaba nuestros productos. El problema, como bien se detalla, es que cuando esa ventana de oportunidad se empezó a cerrar, el ritmo redistributivo perdió fuerza. Claro, no había un desarrollo interno que lo sostuviera por sí mismo. Justamente, la idea era crear una clase empresarial argentina fuerte que empujara ese desarrollo. Pero en la práctica, el país seguía atado, digamos, a las mismas relaciones de dependencia de siempre. Aún así, las realizaciones vistas en perspectiva fueron enormes. El artículo destaca varias. Por ejemplo, la nacionalización de servicios públicos clave. Teléfonos, gas. Y por supuesto, los ferrocarriles, que ya vamos a analizar en detalle. Además, un apoyo estatal sin precedentes a la industria nacional, con créditos, con protección aduanera. Y todo eso se tradujo directamente en más producción, más obreros empleados. Y un aumento del salario real, incluso con la inflación de la época. Y esas decisiones económicas tuvieron consecuencias sociales, bueno, monumentales. Cambiaron la cara del país para siempre. ¿Como cuáles, por ejemplo? El mercado interno explotó y con él se produjo un movimiento demográfico masivo, una migración interna del campo a la ciudad que desbordó por completo la capacidad de las urbes. De ahí el origen de las villas miseria. Claro. Y lo que es fascinante es que esa misma concentración de gente facilitó la organización de los trabajadores a través de los sindicatos y de la CGT, la Central Obrera, que se volvió la columna vertebral del gobierno. Luego, el análisis nos lleva al segundo periodo presidencial. Y acá parece haber un cambio de timón, ¿no? Sí, hay un intento de pasar de la industria liviana a un proyecto mucho más ambicioso, la industria pesada, siderurgia, energía, química. Y en ese marco se inician las conversaciones con una petrolera norteamericana y eso desató una oposición feroz. ¿Y no fue el único frente de conflicto que se abrió? Para nada. A fines del 54 estalla un conflicto con la Iglesia Católica, que hasta ese momento había sido una aliada muy, pero muy cercana al gobierno. Eso es muy llamativo. Si la Iglesia había sido un pilar, ¿qué fue lo que cambió tan drásticamente? ¿El material nos da alguna pista sobre el origen de esa ruptura? Las fuentes no profundizan en las causas últimas, pero sí describen una escalada rapidísima. O sea, lo que era una relación estrecha se convirtió en una confrontación abierta. Que culminó en los trágicos sucesos del 16 de junio del 55. El bombardeo a Plaza de Mayo, el amotinamiento de una parte de las Fuerzas Armadas y, como respuesta, la quema de varias iglesias. La reacción de la Santa Sede fue la excomunión. Ese fue un punto de no retorno. Y la caída del gobierno en septiembre de ese año dejó una pregunta en el aire. ¿Cuál fue el balance real de esos 10 años? Curiosamente, el artículo recupera una evaluación del historiador J.J. Hernández Arregui, que intenta responder a eso. Es una lista de 15 puntos muy contundente. Sí, es una lista que busca resumir una década en sus logros más concretos.
Y vale la pena analizarla no como una simple numeración, sino como las piezas de un rompecabezas. Claro, en vez de leerla entera, podemos destacar algunos ejes. Por ejemplo, Hernández Arregui habla de nacionalización de la economía, plena ocupación y altos salarios. Y lo conecta con otro punto. Se repatrió la deuda externa. Exacto. Es decir, una búsqueda de soberanía económica total, de dejar de trabajar para intereses extranjeros. Y esa soberanía económica se ve reflejada en los logros sociales que él mismo enumera. Menciona la construcción de 500,000 viviendas y 8,000 escuelas. Que, según la fuente, es más que en toda la historia previa del país, tal cual. Y otro dato que impacta. El analfabetismo, dice, se redujo al 3%. El impacto en la vida cotidiana de la gente, según esta visión, fue monumental. Y de todos esos puntos, quizá ninguno sea tan emblemático como la nacionalización de los ferrocarriles. Y con esto entramos de lleno en el segundo artículo. Que es apasionante. Presenta al ferrocarril no como un simple transporte, sino como una representación lineal del país, una metáfora de acero. Presentar a todo un país, hay que mirar el caos previo. El texto nos recuerda que entre la Revolución de Mayo y el primer ferrocarril, en 47 años, tuvimos 54 gobiernos. Increíble. Un promedio insostenible. Totalmente. Y en el fondo de esa inestabilidad, lo que latía era la pelea entre el monopolio español y el libre cambio que impulsaba Buenos Aires. El concepto que usa el artículo es brutalmente claro. Habla de la macrocefalia argentina. Sí. Buenos Aires, como puerto único, se arrogó la representación de todo el país y le impuso al interior un rol secundario, de simple proveedor. Y esa cabeza gigante le convenía a un solo actor externo. A Gran Bretaña. El cónsul británico de la época, Woodbine Parish, ya informaba que más de la mitad de lo que importábamos venía de Inglaterra. Todo pasaba por ese embudo. Hay una cita de Scalabrini Ortiz que recupera el artículo que es lapidaria. Mm. En la República Argentina, Gran Bretaña apoyó enérgicamente al puerto de Buenos Aires. Le dio armas, le abrió créditos. Clarísimo. Y en ese escenario aparecen las ideas de la generación del 37, de Alberdi. Su famoso lema en las bases: gobernar es poblar. Pero poblar con inmigración europea, libertad de comercio y, como herramienta para civilizar, los caminos de fierros. Sí, y lo que me parece más increíble de esa visión leída hoy es su crudeza. Alberdi llega a escribir: en América, todo lo que no es europeo es bárbaro. Durísimo. Y desde esa lógica la propuesta era simple. Si no tenemos capitales para los trenes, bueno, entregadlas entonces a capitales extranjeros. Sin saberlo, estaba escribiendo el guión para que la macrocefalia se solidificara con rieles de acero. Lo que nos lleva al corazón del asunto. ¿Por qué se nacionalizaron los ferrocarriles? La respuesta está en el mapa. Está en el dibujo de la red. Estaba dibujada como un abanico, con todas las varillas convergiendo en un solo punto. El puerto de Buenos Aires no conectaba las provincias entre sí, conectaba el interior con el barco que se iba a Londres. Y lo paradójico es que tuvimos la prueba de que se podía hacer de otra manera. El artículo rescata la historia del Ferrocarril del Oeste, de gestión argentina hasta su venta en 1890, y los datos son irrefutables. El costo por kilómetro era más bajo, las tarifas eran más baratas y los servicios, muy superiores a los de las empresas inglesas de la época. O sea que la capacidad técnica y de gestión existía en el país. Sin ninguna duda. Entonces, aquí tenemos que enfrentar un mito muy instalado. La idea de que los ferrocarriles andaban mejor cuando eran ingleses. Lo que leemos en las fuentes, lo pulveriza. Totalmente. Primero, en el momento de la compra, el propio gobierno argentino los calificó de hierro viejo. Es un dato real, sí. El material de tracción tenía 20 años de atraso en su renovación y las vías 25. Y segundo, que es lo fundamental, los ingleses eran negociantes, no benefactores. Decidieron vender cuando el negocio para ellos dejó de ser rentable. La analogía que surge es la de heredar un auto de lujo que parece imponente por fuera, pero que por dentro está destruido porque nunca le hicieron mantenimiento. El Estado no compró una solución, compró un problema carísimo. Y hubo una fecha clave que aceleró todo. El 1 de enero de 1947 vencía la Ley Mitre. ¿Qué implicaba esta ley? Bueno, era el paraíso fiscal de las empresas británicas.
Las eximía de todo tipo de impuestos, de aranceles para importar materiales. Cuando esa ley estaba por vencer, sus costos se disparaban. El negocio ya no cerraba. Fue el detonante. El detonante para sentarse a negociar. Y así llegamos a la famosa negociación del convenio Eadie-Miranda. La primera oferta inglesa fue astuta, una sociedad mixta donde ellos mantenían el control. Y encima, el Estado argentino debía poner 500 millones de pesos para modernizar. La respuesta de Miguel Miranda, el negociador argentino, fue contundente. No nos proponemos usar los fondos bloqueados para comprar hierro viejo. Parecía un punto muerto. Pero acá la historia da un giro que parece de película. Entra en juego un actor inesperado, Estados Unidos. A ver. Washington le había dado un préstamo gigantesco a Gran Bretaña para la reconstrucción y la presionaba para que liberara las libras que Argentina tenía bloqueadas en Londres. O sea que Estados Unidos quería que pudiéramos usar esa plata para comprarles a ellos. Exactamente. Entonces, para salir de ese aprieto, Inglaterra cambia de estrategia y ofrece la venta directa. Fue un giro de 180 grados. Increíble. Las negociaciones, según el Banco de Inglaterra, fueron como una difícil partida de póker. Y cuando por fin se cerró el trato, el delegado británico Sir Wilfred Eadie mandó un telegrama a Londres con solo 3 palabras. ¿Cuáles? We got it. Lo conseguimos. Lo conseguimos. ¡Qué notable! Y el costo final. Una comisión asesora argentina había evaluado todo en no más de 1.000 millones de pesos, pero se terminó pagando casi 3.000 millones. ¿Por qué tanta diferencia? Porque en el paquete final el Estado argentino absorbió deudas con las cajas de jubilaciones, juicios pendientes, aguinaldos adeudados, una cantidad enorme de pasivos ocultos. Se pagó 3 veces más de lo estimado. A pesar de todo, el 1 de marzo de 1948, una multitud se juntó en Retiro para celebrar la toma de posesión. Como una victoria épica. Y aquí encontramos la gran paradoja que nos revelan las fuentes. A nivel simbólico, fue una victoria de soberanía que unió al país. Pero económicamente... Económicamente fue como comprar a propósito un problema carísimo. Se estaba adquiriendo un símbolo, no un buen negocio. Sin duda. El déficit operativo se disparó de inmediato. El artículo da un ejemplo brutal. Sí, el del ferrocarril Belgrano, que en solo 5 años generó pérdidas por más de la mitad de lo que había costado comprar toda la red ferroviaria del país. Fue un acto de un valor político y psicológico inmenso, pero económicamente un lastre. Tal cual. Toda esta historia, tanto la del proyecto general como la de los ferrocarriles, nos obliga a pensar en el presente. Los materiales cierran con preguntas que siguen resonando. Por ejemplo, ¿sigue siendo Buenos Aires la macrocefalia que determina el destino del interior? Es una pregunta fundamental. O esta otra, ¿cuál es el rol que debe ocupar el Estado como empresario nacional en los servicios públicos actuales? El debate entre soberanía y eficiencia sigue absolutamente vigente. Y una más que nos devuelve al principio. ¿Es la redistribución del ingreso una herramienta sostenible o un éxito temporal atado a los precios internacionales? Seguimos discutiendo si dependemos de esa coyuntura favorable. La estructura económica que describen las fuentes se puede entender con la analogía de un árbol. A ver, un árbol con raíces profundas en el interior, pero cuyas ramas fueron obligadas a crecer en una sola dirección, hacia la única ventana con luz, el puerto de Buenos Aires. Un crecimiento dependiente. Y como pensamiento final, algo para seguir meditando. La nacionalización cambió la titularidad, el dueño de los ferrocarriles, pero no cambió su lógica interna. La red, diseñada para afuera, seguía hablando un idioma extranjero, un inglés que respondía a un modelo extrovertido. Interesante. La gran pregunta que queda flotando es si, desde entonces, logramos enseñarle a esos rieles un nuevo lenguaje. Un lenguaje para una Argentina pensada para adentro. Para este análisis nos hemos basado en una bibliografía muy rica que incluye trabajos de historiadores y economistas como Rodolfo Puiggrós, Raúl Scalabrini Ortiz, por supuesto Juan Bautista Alberdi y también Héctor Íñigo Carrera, entre otros. Si desean explorar por cuenta propia documentos y el caudal de información que se atesora, visiten Mágicas Ruinas, mágicasruinas.com.ar, en línea desde 2003. También búsquenos en Facebook, donde diariamente publicamos crónicas del siglo pasado. Suscríbanse y activen las notificaciones. Seguiremos explorando juntos otros archivos.